Muy buenas noches, bienvenidos a una edición más de A Contramano, a través de Ecuador TV Televisión Pública. Agradecemos su sintonía a este programa y para esta noche hemos preparado dos temas. El uno que tiene que ver con el segmento, como ustedes ya conocen, de carácter analítico en cuanto a medios de comunicación, y el otro que tiene que ver con los temas políticos electorales. Contamos para ello con la presencia de distinguidos invitados. Agradecemos también sus comentarios y sugerencias hechas a través de Twitter, H. Reyes Aguinaga, y les vamos a mostrar a continuación e inmediatamente un producto audiovisual que hemos preparado con nuestro equipo de producción. Vamos, Antonio, vamos, vamos. Vamos, Manchester. Vamos a ganar, a ganar. Vamos, vamos, Antonio. Vamos, Manchester. Mejor escuchemos qué es lo que dicen los comentaristas deportivos. Mira quién habla. Sobre la aventura extramatrimonial de Antonio Valencia. Creo que se le comprobó ya. No, porque no hay cámaras que hayan grabado el coito. Me voy. Aquí. Buenos días, señor. Buenos días, jefe. ¿A dónde le sirvo? Vamos al centro, por favor. Tú eres un chico refinado. ¿Tú te enamoraste del sexo de alguna mujer? ¿Se ha oído este radio, vea, jefecito? Escúchele, verá. Son un goce, verá. De todo le mete a la esposa. La pregunta es concreta. ¿Te has enamorado del sexo de una mujer? ¿Te has engrupido? ¿Te han calzoneado? ¿Te han embrujado? ¿Sí o no? No. Por este tipo de comentarios en los programas Hablando Jugadas y también Mira quién habla, de Radio Redonda FM 96.9, la Superintendencia de Comunicación ha sancionado a este medio radial por 14 veces. ¿14 veces? Sí, jefe, 14 veces. Hablar de amantes, hablar de escapes, hablar de relaciones. ¿Qué pasará, vea, ese relajo ahí, vea, jefe? Pare, jefe, aguánteme un ratito ya. Me espera un ratito, sí. Espero, verá, que el taxímetro sigue corriendo, verá. Sí, aguánteme un rato. Así los trabajadores de Radio La Redonda rechazaron este nuevo proceso que les inició la Supercom por irrespetar una vez más la Ley Orgánica de Comunicación. No buscamos protagonismo, notoriedad, vitrina. Varias personas que escuchan la radio llegaron a este lugar para acompañarlos. Vamos a tomarles una fotito. Ecuatorianas, ecuatorianos, autoridades civiles, militares, policiales, bomberiles, penitenciarias, eclesiásticas, miluncarros.com, el negocio como debe de ser. Y aprovechando esta pausa, averigüemos qué dicen los comunicadores de Radio Fútbol sobre el tema. Con nosotros no hay libertad de expresión, porque es un juego de subjetividades. El Consejo de Sabios de la Supercom, este Sanedrín criollo, decide qué se debe decir y qué no se debe decir. Le pongo un ejemplo. ¿A usted le parece que es inmoral decir en el micrófono, amo a mi moza? Con tanta multa y reincidencia, esta radio ha tenido que pagar más de $39.000 por infringir la ley. ¿Qué lugar de la Constitución dice que usted no puede amar a su amante, a su moza, a su aventura extramarital? ¿En dónde está escrito eso? En la Ley de Comunicación no está escrito. Si usted me encuentra eso, yo me retiro de la comunicación deportiva. Lo cierto es que la Supercom no solo ha sancionado este medio por infringir la franja horaria. Teleamazonas, Canal 1, RTS, Canela TV, Radio Atalaya, Cobertura Vox, Planeta Sport y, en fin, más de 30 medios de comunicación también han sido sancionados por este motivo. Pero ellos han acatado la sanción.
Gracias, amigo. Ya, mi jefe. Ya, ¿Qué ha pasado, vea? ¿Qué es el un relajo ahí? relajazo ahí. Justo han estado los de su radio. ¿Ah, sí, la que escuchamos? Sí. ¿Qué ha Los pasado? 4 han estado ahí. ¿Y quiénes son los de la radio? No sabrá quiénes son. No, ¿cuáles son los 4? Dice, ¿quiénes son? Son vea? 4, era. Es Luis Valdión, Aurelio Dávila, Enrique Vivanco y Jerónimo Meneses. Ellos son los 4 que participan en la Radio La Redonda. Ah, vea, no, yo solo les oigo, pero no he sabido quiénes son, ¿verdad? Sí, pero ¿sabe qué? Mejor pongan en la radio pública. ¿Pública? ¿Qué? ¿Cuál es? ¿Qué dial es? 105.3. Vámonos. Ecuador en movimiento. ¿Qué tal? Buenas tardes. Como siempre, gracias. Superintendente de por Comunicación, permitirnos Carlos Ochoa, está en la radio pública, oiga. Los criterios de la superintendencia. Vamos para allá, no sea A malito, todos los jefe. ecuatorianos. ¿Radio pública? Aquí Sí, a la radio en el pública. resto del- de adquirir los favores sexuales de una mujer. ¿Y qué dice el superintendente de Comunicación sobre esta última sanción a Radio Fútbol La Redonda? Se aplicó el artículo 65, poniéndose en evidencia que el vocabulario que se utiliza en ese espacio no va acorde con la franja. A $3.600 por sanción, van más de 40.000. Y seguirán si continúan en esa política de violar la ley de comunicación. Que tiene que adecuar su vocabulario a la franja horaria en la cual está el programa. ¿Cómo le fue, superintendente? Todo bien, todo bien. Gracias. Siempre es un placer venir a la casa de uno. ¿Entendemos con claridad los periodistas y medios de comunicación los límites de la libertad de expresión? ¿Son necesarias las franjas de programación en los medios de comunicación para proteger a la ciudadanía ante mensajes e informaciones de distinta índole? ¿O somos los periodistas y los medios quienes debemos controlar nuestro lenguaje frente a las audiencias? ¿Hay un abuso en la aplicación de la normativa vigente por parte de la autoridad? ¿O acaso un desacato explícito por parte de ciertos comunicadores frente a la ley? A contramano de lo que se ve, se lee y escucha. Y para tratar este tema, inmediatamente presento a nuestros invitados. A mi derecha, el doctor Romer Jurado, él es consultor y es docente también universitario en temas vinculados con la comunicación y los derechos humanos. A mi izquierda, el doctor César Ulloa, él es doctor en ciencias sociales, analista político y también docente de varias universidades acá en Quito. Empecemos, Rommel, quizá con la cosa más general. ¿Es necesario una regulación externa a la comunicación? ¿Es necesario regular los contenidos? Ha sido un tema de discusión y polémica estos últimos años. Mira, conceptualmente creo que no hay ningún lugar de la vida social, de la convivencia ciudadana, que pueda vivir al margen de cierta regulación. La regulación pone los límites para que la convivencia sea posible, para que los ciudadanos con más poder no abusen de los ciudadanos con menos poder, para que los poderes organizados económica, política, socialmente, mediáticamente, no estén por encima de las personas comunes. Entonces, claro, es necesario, supremamente necesario, que la comunicación tenga unos marcos regulatorios que permita articular la comunicación para fines ciudadanos compatibles con el Estado de Derecho, con la Constitución y con la convivencia civilizada. Pero aquí cabe la pregunta, Rommel, ¿dónde está la línea que separa una necesaria regulación de lo que significa una posible o potencial afectación a la libertad de expresión? Mira, yo creo que en el artículo 71 de la Ley de Comunicación se establecen los límites. ¿Para qué es la regulación? En primer lugar, para promover y para respetar los derechos humanos. Es lo primero que dice el artículo 71 de la Ley de Comunicación. Lo segundo que dice es para que la Constitución tenga vigencia. Hay que promover el respeto a la Constitución y el respeto a las órdenes de autoridades competentes legítimamente establecidas. Es respetar el Estado de Derecho. Y luego, para convivir en paz. No podemos vivirnos peleando, no puede ser que nuestra cultura comunicacional nos lleve a la confrontación, a la descalificación, a la pelea. Pero sobre todo, también para investigar cualquier acto de corrupción o de abuso de los poderes públicos. Gracias, Rommel. César, inmediatamente paso contigo. La misma pregunta. La ley de comunicación, es decir, el marco regulatorio, ¿es necesario en el Ecuador frente a ciertos abusos o no?
Yo me voy a referir a los resultados del 6º informe periódico que el Comité de Derechos Humanos, en revisión del cumplimiento del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, recomendó al Ecuador. Y respecto de las recomendaciones que hace al Ecuador, se fija en dos cosas que a mi modo de ver son bastante importantes en cuanto a la implementación de esta ley, la Ley Orgánica de Comunicación, y cómo, ¿no es cierto?, el gobierno está pensando la comunicación a partir de este postulado que habla que la comunicación es un derecho. Y a mí me preocupa dos cosas. La primera es que los mismos organismos de comités de derechos humanos advierten, ¿no es cierto?, que en la ley hay una serie de cosas que habría que revisar. No dicen los organismos que hay que eliminar la ley. Lo que dicen los organismos es que hay que revisar algunos aspectos que no son claros, como por ejemplo, aquello que se habla del interés público. ¿Qué es el interés público? ¿Quién habla del interés público? ¿A quién beneficia esa información que se declara como interés público? Y otra cosa que tampoco está clara dentro de una serie de observaciones que hacen los comités internacionales de derechos humanos, está aquello que se conoce como linchamiento mediático. ¿A qué me voy yo con este tipo de cosas? Quiero yo decir que es importante que exista una regulación, como ya lo ha mencionado Rommel, pero a mí me parece que las leyes de regulación no son perfectas, son perfectibles, y a mí me parece que hay un periodo en la cual nosotros hemos observado que hay cosas que habría que revisar de la ley. Porque a mí se me ocurre, ¿no es cierto?, que en este sentido de proporcionalidad de la libertad y proporcionalidad en el uso del poder, me da la impresión que los ciudadanos no tienen el mismo acceso ni las mismas libertades que quienes ejercen, por ejemplo, la función pública, más allá de que sean del oficialismo o que sean por elección popular de la oposición. De acuerdo. Entonces yo creo que aquí la discusión está, como tú lo habías mencionado, hasta dónde llegan las libertades, y esas libertades en un marco regulatorio que tendría que revisarse en pro, ¿no es cierto?, de una convivencia ciudadana más pacífica. César, en el caso, ya para entrar en materia, en el caso que estamos presentando precisamente en el producto, hay una aplicación de la ley de, digamos, supuestas infracciones a varios artículos, artículo 10, artículo 65. ¿Cómo ves tú este caso en particular? A ver, a mí me preocupa una cosa en el tema del diseño de la ley y en cuanto a la aplicación de la ley. Porque, claro, la sanción se circunscribe al criterio de una franja horaria. Y lo que a mí siempre me genera duda es si verdaderamente en esa franja horaria están siendo afectados las personas que aparentemente la sanción dice que se vulnera. Entonces yo digo, a ver, en la franja horaria que va de 6 de la mañana a 6 de la tarde, ¿no es cierto?, que es una franja horaria para todo tipo de público. Familiar, la pregunta es, y a las 6, 7, 8 de la mañana están escuchando los niños la radio y este tipo de radios. Se supone que en un estado donde hay progresividad de derechos sociales y económicos, entonces los niños están en las escuelas, por otra parte. Entonces, el tema del análisis de la franja no se compadece con la evidencia empírica, porque nosotros podremos determinar que el público que escucha determinada programación en esa franja no corresponde con la sanción. Eso no quiere decir que estoy a favor de que se esté lesionando los derechos de algunos segmentos. Pero por otra parte, también a mí me preocupa, ¿no es cierto?, que un Estado que opte por la sanción reiterativa en un caso de ciertas prácticas en las cuales podemos estar o no de acuerdo, termine, ¿no es cierto?, generando un Estado conventual. ¿Y qué quiero decir conventual? Conventual quiere decir un Estado donde cualquiera se ruborice por cualquier cosa. Y hablo esto porque si uno miraría, por ejemplo, la programación de las radios argentinas, uruguayas, chilenas, entonces todas esas radios argentinas y uruguayas tendrían que estar clausuradas. Dentro de este causal. Tendrían que todas estar clausuradas, y por lo tanto no habría tampoco periodismo en radios donde entienden el periodismo desde otras características. Gracias, César. Discúlpame, para poder precisar también, Estado conventual, quizá Estado inquisidor, han sido varios de los calificativos que a veces se ha hecho. ¿Hay una dimensión moral en la sanción jurídica, por ejemplo, del caso que acabamos de ver, Rommel? Mira, todo el derecho penal, el derecho civil, el derecho mercantil incluso, expresa una concepción moral de la sociedad. Dice qué es correcto y qué no es correcto. Robar no es correcto. Ahí tienes derecho civil, tienes derecho penal y tienes derecho mercantil.
Cuando el derecho, es decir, la moral pública de la modernidad que expresa los derechos humanos, decide tener una convención sobre derechos del niño, los niñas y adolescentes y proteger a esos niños, niñas y adolescentes. Y cuando el país decide tener un código de la niñez y la adolescencia y proteger a esos niños, niñas y adolescentes de contenidos comunicacionales que puedan ser lesivos a su desarrollo, es decir, conocer ideas a través de los medios de comunicación que el desarrollo de los niños no puede comprender plenamente, no puede comprender integralmente y se distorsionan en ellos ideas como por ejemplo el valor de las personas, el valor de las mujeres, el valor de la sexualidad sana, la libertad de optar. Disculpa, pero César, por ejemplo, planteaba que no existe evidencia empírica de que estén siendo afectados de sus derechos. ¿Hay acaso un estudio desde la recepción, desde el público, desde las audiencias, de que efectivamente hay este proceso de afectación a sus derechos? Mira, la verdad es que yo no conozco de un estudio, pero creo que cualquier niño que sea expuesto entre los 4, 8, 12 años, que sea expuesto a ideas de bisexualidad, de consumo de drogas irresponsable, de que la vida es buena porque consumes alcohol y de que es válido tener amantes y de cosificación de las mujeres y de uso y explotación de las mujeres, empieza a perder, a distorsionar sus ideas sobre estos problemas y sobre estas personas. De eso es de lo que hay que protegerles, es decir, vamos a ver, no es que no puede oír hablar de sexo ni de infidelidad, pero puede hacerlo en un contexto que le ayude a formarse unas ideas positivas, no es positivas, unas ideas que puedan manejar esta conflictividad, que ayuden a manejar esta conflictividad de una manera racional y civilizada, no de una manera transgresora de los derechos de los demás. De acuerdo, gracias Rommel. Vamos concluyendo este segmento. Una pregunta muy puntual, César. En el caso que presentamos acá en este programa, ¿te parece correcta la sanción y, digamos, las sanciones que se ha dado precisamente a este equipo de periodistas deportivos? A ver, yo creo que la gente tiene que tener la plena posibilidad de escoger lo que escucha. Y creo que la respuesta es bastante contundente en este sentido. ¿Por qué razón? Porque si uno mira, ¿no es cierto?, con bastante cautela y detenimiento, las motivaciones que hacen que le inviten, ¿no es cierto?, a la Supercom a sancionar, no solo a la redonda, sino a los otros. Entonces me parece que hay una carga muy subjetiva. ¿Y por qué digo subjetiva? Porque hay estudios donde se demuestra con bastante claridad y precisión que el sujeto reproduce las prácticas sociales influidas por su entorno más inmediato. Es decir, el niño tiene la capacidad de discernir entre un videojuego de violencia que la violencia que ocurre en su hogar. Por lo tanto, a mí me parece que se derriba esta idea de que el niño reproduce las prácticas de lo que mira si no se corresponde con su realidad. Entonces, a mí me parece que aquí hay poca evidencia empírica y más bien se están haciendo una serie de prácticas que siguen indudablemente un proceso regulatorio de carácter jurídico, pero que no se compadece con ninguna investigación. Con ninguna investigación. Gracias. Para finalizar, Rommel, contigo, muy sucintamente, ¿estás de acuerdo con la sanción imputada? ¿Estás de acuerdo con esta acumulación de sanciones? ¿No haría falta quizás llegar a una negociación con los medios, con los periodistas, para evitar esta retahíla, digamos, de procesos administrativos? Mira, voy a parangonar esto con la violación a los derechos de las mujeres, hecha de forma verbal o hecha de forma física. Quien lo hace reiteradamente, lo que hace es manifestar un desprecio cada vez mayor por el bien jurídico protegido, la libertad y la integridad de las mujeres. Quien viola los derechos de los niños a través de contenidos puestos en franja horaria a los que ellos tienen acceso de manera reiterada, debe recibir una reiterada reacción de parte de las autoridades públicas. Yo no sé si son o no correctas las decisiones de la Supercom. Lo que sí sé es que en este Estado de Derecho, este controlador administrativo puede imponer una sanción administrativa. Y esa sanción administrativa puede ser impugnada ante el contencioso administrativo. Si el resultado de esa impugnación no favorece a los periodistas, pueden volver a presentar un recurso ante la Corte Provincial. Si tampoco les favorece ese recurso, pueden presentar un recurso ante la Corte Nacional. Y también pueden activar mecanismos constitucionales de protección. Con lo que quiero decir es solo una decisión administrativa impugnable. Hay dos opciones frente a una decisión de este tipo, o aceptarla o impugnarla.
el 99% de los sancionados la han aceptado, han entendido que transgredieron la norma, no lo vuelven a hacer. Estas personas insisten en transgredir la norma porque creen que su moral, su punto de vista o su derecho a la libertad de expresión es más importante que el derecho de los niños y reiteran en las infracciones. Muchas gracias, Rommel. Bueno, hemos visto ya estas dos posiciones, estos dos comentarios respecto a lo que ha sido precisamente este episodio, este caso que hemos mostrado y sobre el cual hemos reflexionado. Inmediatamente pasamos al corte para seguir con nuestro programa. Importantes acontecimientos mundiales que tienen impacto en nuestro país. Hay quienes piensan que estos son temas lejanos. ¿Alguna vez lo fueron? Conocer su problemática... Desde una perspectiva diferente, Abraham Verduga analiza los matices de este mundo al revés. América Latina fue declarada zona de paz. Desde el 10 de noviembre, nuevo horario, jueves, 22:15, y su reprise, sábado 20 horas. Un diálogo ameno, con temas de actualidad, con el análisis y la opinión de sus protagonistas, en una entrevista dinámica, todos los miércoles. Palabra suelta, desde las 22 horas. Libertad Lamarque fue una cantante y actriz argentina y una de las más grandes estrellas del mundo del espectáculo latinoamericano. Mi carrera fue tan, como le puedo decir, tan veloz, tan rápida, que no me dio tiempo ni siquiera a pensar que yo pudiera ambicionar tal o cual cosa. Hoy, a las 23:30, en Biografías. Y estamos de vuelta con A Contramano, esta vez tratando un tema muy importante para la democracia ecuatoriana. Vivimos un sistema presidencialista, no un sistema parlamentario, y desde ese punto de vista es importante conocer no solamente el rol de la máxima autoridad de gobierno, el presidente, sino obviamente también la figura de vicepresidente, que en los últimos años en el Ecuador ha tenido varios episodios que son dignos de mencionar. Para eso hemos invitado a dos distinguidos analistas políticos en este tema. A mi derecha está Carol Murillo. Ella es socióloga, ella es editorialista en el diario El Telégrafo y es profesora de teoría política en la Universidad Central del Ecuador. A mi izquierda tenemos a Luis Verde Soto. Luis es profesor también de ciencia política en la Universidad Complutense de Madrid. Él es graduado, tiene un doctorado en París precisamente en esta materia. Con ellos vamos a revisar el siguiente producto que les hemos preparado para iniciar inmediatamente la charla. El presidente constitucional de los ecuatorianos, abogado Jaime Roldós Aguilera, ha muerto. A las fuerzas políticas, a las fuerzas sociales y a las fuerzas económicas les formulo un llamado a la reflexión. Bucarán sale hacia Panamá. En la ventanilla, digamos, no en la ventanilla, en la escalerilla, dice: encargo el poder a la vicepresidenta de la República. Yo era presidenta por ese encargo.
lo juro. Para las elecciones presidenciales de febrero de 2017, solo 2 organizaciones políticas han confirmado los nombres de sus candidatos a la vicepresidencia. Alianza País ha presentado la fórmula electoral Lenín Moreno-Jorge Glass. Por otro lado, Guillermo Lasso de Creo terciará junto a Andrés Páez. Las demás organizaciones y candidatos tienen previsto anunciar sus binomios en las convenciones de sus partidos. Sin embargo, según el calendario electoral, el 18 de noviembre es la fecha límite para la inscripción de estas candidaturas en el CNE. Cuando yo asumí la vicepresidencia, regía la Constitución de 1979. Se le asignaban al vicepresidente funciones propias, fundamentalmente la de presidir el Consejo Nacional de Desarrollo. El vicepresidente tenía representantes personales en la Junta Monetaria, en el INESEL, en la empresa petrolera, es decir, tenía sus representaciones. Esto, ¿qué es lo que producía? La posibilidad de discrepancias e inclusive de conflictos entre el vicepresidente y el presidente de la República, lo cual no debe suceder, porque el vicepresidente debe tener funciones específicas de sustitución al presidente y, naturalmente, cumplir los encargos que el presidente le haga, pero no funciones propias de él. Eso no ocurre ahora. Ahora el vicepresidente tiene encargos o misiones específicas que le confía o le confiere el presidente de la República. Muy bien, empecemos de inmediato entonces la conversación con nuestros invitados. Y quería empezar con Carol Murillo. Carol, quisiera una pregunta más general, quizá de contexto. Vivimos en un régimen presidencialista, pero hay quienes dicen que no es solamente presidencialista, sino es hiperpresidencialista. Esto yo creo que es un elemento importante después para analizar cuál es el rol y el peso que tiene la figura del vicepresidente en un régimen de este tipo. ¿Qué opinas tú? Buenas noches, muchas gracias por la invitación, Hernán. Mucho gusto, Lucho, de compartir la mesa. Bueno, en los últimos 10 años, digamos 8 años después de la aprobación de la Constituyente de Montecristi, los debates acerca de la nueva institucionalidad han tenido como centro la discusión sobre el hiperpresidencialismo. Esa es una tesis que la han arguido algunos sectores políticos del país, yo diría que incluso un pequeño sector académico, pero que más tiene que ver con la figura y el estilo del presidente Correa que con la estructura institucional que se creó en Montecristi. Y eso ha hecho posible que el presidente tenga, pareciera, unos superpoderes. Pero al mismo tiempo hemos visto, tanto en la vicepresidencia de Lenín Moreno como en la vicepresidencia de Jorge Glass, que ellos han tenido unas funciones que complementan en lo concreto, en el ejercicio del gobierno, las funciones que tiene un presidente de la República. Hace muchísimo tiempo que no veíamos esa complementariedad y yo diría que un contrapeso político práctico. Por ejemplo, hoy el vicepresidente tiene unas funciones que tienen que ver con los sectores estratégicos, una cosa fundamental en la gobernabilidad y una cosa fundamental en el contrapeso político y económico que tiene un gobierno. Así que a mí me parecería que es una especie de exageración atribuir al hiperpresidencialismo en la nueva Constitución las funciones que han tenido muy bien repartidas, diría yo, en la primera etapa con Lenín Moreno, que tenía una visión, digamos, más social del gobierno, tenía toda un espacio de acción social gigantesco, que además iba con la personalidad del vicepresidente, y que además había sido escogido, porque esa es otra de las cosas que habría que tener en cuenta. El vicepresidente, el primer vicepresidente de Alianza País y del gobierno de la Revolución Ciudadana, tuvo que ver más con una visión de país, con un nuevo proyecto. No tuvo en cuenta lo que siempre se ha tenido en cuenta y que parece volver en este momento, que es la cuestión regional, el contrapeso regional o quién te puede aportar votos en una u otra región. Puede ser en la sierra como en la costa. Perfecto. Y lo mismo sucedió, con esto termino, con el vicepresidente Glass, que también se rompió la idea que tenían que ser de distintas ciudades, porque tanto el presidente como el vicepresidente son de Guayaquil. Entonces, eso rompió un poco lo que se esconde atrás de la búsqueda de un presidente, que a veces son intereses de poder de algún sector del país. Gracias, Carol. La misma pregunta para Luis. Quisiera partir de esta idea esta idea crítica de hiperpresidencialismo en el Ecuador.
¿Tiene cabida precisamente esta idea? ¿Cómo se expresa y cómo tendría un efecto, digamos, inmediato en lo que significa el rol del vicepresidenciable en el caso de las próximas elecciones? Un gusto enorme, Hernán, Carol, estar con ustedes. El primer razonamiento que creo que hay que hacer es relativo a esta característica del hiperpresidencialismo. La idea de una forma hiperpresidencial no es nueva ni en América Latina ni en el mundo, pero en Ecuador. Un poco la visión más clásica es de que a lo largo de la construcción de la modernidad o la construcción más capitalista contemporáneo, se ha ido construyendo una institucionalidad presidencial que concentra funciones. Esto en detrimento de formas de representación, es decir, la medida en que la representación conforma conflictos irresolubles dentro de un escenario democrático y de un escenario institucional, la salida que ha encontrado es la de acumular funciones en torno al presidente. Esta es parte de la teoría política contemporánea que se vuelve común también para el caso de América Latina, donde ciertamente se ha ido también figurando diversos tipos de presidencialismo. Y en el caso ecuatoriano creo que es bastante evidente que el retorno de la democracia ya implicó un grado de concentración de funciones y que este ha ido perfeccionándose en el sentido de concentración de funciones a lo largo de estos años. Me refiero a las 3 constituciones. En todas ellas se ha ido acumulando cada vez más funciones en torno al presidente de la República, en detrimento de un parlamento que ciertamente se ha vuelto cada vez más débil. No hemos seguido la ruta de perfeccionamiento institucional que implicaría el crecimiento y la fortaleza de las 2 instituciones. ¿En qué radica el hiperpresidencialismo ecuatoriano? Primero, pues obviamente en esto que es la capacidad de iniciativa presidencial cada vez más concentrada en el presidente. Antes había más posibilidades de iniciativa legislativa en áreas, ahora el presidente concentra la exclusividad de iniciativa legislativa en algunas de ellas, fundamentalmente en el área económica, y algunos mecanismos económicos que le dan mayor fortaleza. Esto hace el presidencialismo fuerte, ¿no es cierto? El segundo, evidentemente, ha sido el ir restringiendo las posibilidades de fiscalización del Parlamento. Eso lo expresamos a viva voz en el Ecuador, de que había muy poca capacidad de fiscalización de quienes son finalmente residentes de la soberanía popular, me refiero a los parlamentarios, es otro elemento que es fundamental. La capacidad que ha tenido el presidente de la República de manejar a su discreción el tamaño del aparato del Estado es uno de los elementos que siempre se ha criticado en torno a esta como la primera función de hiperpresidencialismo que se dio Ecuador en el año 79 y se ha seguido manejando como una de las posibilidades mayores. El manejo presupuestario y el control presupuestario por parte del Parlamento, todos sabemos que es muy bajo. En Ecuador no se trabaja con presupuesto ejecutado, solamente se trabaja con presupuesto en formulación. Entonces, conscientemente el presidente de la República tiene una enorme capacidad de manejo del presupuesto. Y por el estilo son muchas más la acumulación de funciones que tenemos en torno al presidente. Evidentemente esto redunda en el tipo de vicepresidente que hay. ¿Cuál es el modelo de concentración de funciones presidenciales? Implica también un modelo de vicepresidencial. Yo creería que el tema de lo que se ha visto en los últimos tiempos, que es una concentración territorial entre el presidente y vicepresidente, más se debe a la dimensión de las espaldas del caudillo que nos gobierna en este momento, que le permite, no es verdad, no tener necesidad de un complemento inmediato en vicepresidencia. Ha tenido más bien vicepresidencias políticamente inocuas, ha tenido vicepresidencias de poco calibre político, de bajísima representatividad. La representatividad obviamente tiene expresiones territoriales, intereses e incluso fantasías. Uno acumula en el presidente también, el vicepresidente también fantasías, y en Ecuador hemos vivido un buen periodo en que se acumuló en el vicepresidente una fantasía. Una cosa interesante que menciona justamente Luis y que quería preguntarte, Carol, si es que efectivamente creyésemos que los vicepresidentes, en el caso de la presidencia de Rafael Correa, la primera presidencia y la presidencia siguiente, han sido inocuos, ¿cómo se explicaría que uno de esos vicepresidentes, ni siquiera el actual, sino el anterior, esté este momento en carrera presidencial y liderando las encuestas? Ahí habría quizá algún tipo de desajuste en la idea. Bueno, en la respuesta anterior justamente terminaba haciendo la comparación de los 2 vicepresidentes que ha tenido el proceso de la Revolución Ciudadana.
Y yo sí creo que hay una ruptura con los anteriores vicepresidentes. Acabamos de ver un video en el cual aparecen casi todos los vicepresidentes de los últimos 20, 25 años, y es un poco, parece mentira que esa fuese nuestra historia. Parece historia vieja, ¿no? Porque cada uno encarnó en ese momento siempre la figura del no sé, algún momento se dijo serrucho, el conspirador a sueldo, qué sé yo, una serie de cosas, y aparecían con mucha suerte. En esa época era muy bueno ser vicepresidente porque era bastante posible que el presidente se cayera, entonces el vicepresidente tenía esa lotería. Yo creo que ahora no, yo creo que el nuevo modelo y la práctica gubernamental ha puesto sobre el tapete una cosa que creo que es más importante que la figura del vicepresidente, que es que lo que más se pone en juego en estas elecciones, al margen del presidente o el vicepresidente, es que quien va a gobernar o quienes van a gobernar un Estado distinto. Yo no comparto la idea de una serie de analistas que intentan ver todo este proceso como la desestructuración de un Estado a través de una Constitución que ya no tiene razón de ser. Y por lo tanto hay que reformarla o hay que desmontarla. En algún otro espacio he dicho que aquella frase que dice vamos a desmontar el correísmo no habla de Correa, habla de un modelo político que fue aprobado en elecciones. Por tanto, la figura, cualquier figura, un ministro, un diputado, un asambleísta, un presidente, en cualquiera de los gobiernos que surgió de ese modelo, tiene otro peso en este momento. Y tiene otro peso porque no solamente va a administrar un Estado distinto, sino porque ya se han puesto en juego otros intereses. Y ¿cómo será de cierto que se han puesto en juego otros intereses? Que esa especie de confusión que hay ahorita, con tantos candidatos y con la imposibilidad, entre comillas, de encontrar un vicepresidente, yo creo que lo que revela, aparentemente en coyuntura, es un problema estructural del país. Las viejas fuerzas no encuentran unas expresiones políticas más o menos fieles y comienzan a buscar dentro de un paisaje político en cualquiera de las regiones. La primera etapa fue buscar figuras en los gobiernos locales. Por eso vimos el primer intento de unidad se dio entre alcaldes, entre figuras políticas fuertes, entre funcionarios elegidos por valga la redundancia, por elección popular, y eso no tuvo, a la hora de la hora, no tuvo fuerza. Y no tuvo fuerza, entre otras cosas, porque no era una cuestión de figuras políticas locales, sino de intereses económicos concretos, que casi siempre no aparecen. Pero si nosotros mirásemos, no sé, te pongo por ejemplo la candidatura de Guillermo Lasso, la candidatura del general Moncayo y la posibilidad de que el vicepresidente sea el señor Canessa, que es un banquero, la posibilidad de que el señor Rodrigo Paz apoye la candidatura de Cynthia Viteris, comienzas a ver nuevamente lo que yo podría llamar como la resurrección de lo bancario, de los intereses bancarios nuevamente en escena política, y que pareciera que es una confusión, pero que no es una confusión sino una puntualización de esos intereses. Retomando lo que mencionabas últimamente, Luis, tú hablabas de caudillismo. En el caso del caudillismo, es decir, este proceso quizá de acumulación de poder en la figura del máximo líder, en este caso quien dirige el gobierno, ¿no sería importante entender o explicar al público cómo se puede combinar un caudillismo, llamémoslo así, de existir, con estas contradicciones internas que se han dado, por ejemplo, en el propio caso de Alianza País, en relación con quién va finalmente a ser el candidato a la vicepresidencia? No existe de todas formas la necesidad hacia adentro en el partido de poder de alguna manera transar y negociar con distintas fuerzas, en el caso de Alianza País, que reúne distintas tendencias, y hacia afuera quizá mostrar inclusive esta doble figura de un caudillo quizá mucho más potente políticamente y un vicepresidente, un presidente más potente políticamente y un vicepresidente quizá más cercano a la política de lo social, por ejemplo, o más cercano a una misión más tecnocrática, más técnica. A ver, y la relación presidente-vicepresidente es parte de una ecuación política de representatividad. Yo no creo que en este momento
se haya deconstruido la idea de representatividad o que en la ecuación política presidente-vicepresidente ahora no prime la idea de representatividad, sino la idea de técnica o la idea de personalidades que no tienen que ver sino con el presidente como concentración de toda la representación. Yo creo que ciertamente lo que existen son ecuaciones y diseños que están presentes, pero en esto me vino esto a la cabeza al mirar la primera toma que hiciste allá. Yo tuve el orgullo extraordinario de estar presente en ese momento en que el presidente o vicepresidente Hurtado en ese rato tomaba la presidencia. Yo era asesor del presidente Roldós, además era para mi orgullo en ese rato muy joven, tuve mucho orgullo de ser su asesor y asistir a ese momento en el cual se produjo una transición de hecho, que es uno de los hechos fundamentales que ha tenido nuestra historia constitucional. No precisó la transferencia de poder del presidente que falleció, el presidente Roldós, al vicepresidente, se hizo por fuerza la Constitución. Recuerdo el diagnóstico y el debate que se tuvo al respecto sobre por qué, habiéndose producido la muerte del presidente, por fuerza de la Constitución y por mérito democrático, el vicepresidente tomaba sin mediación de nadie, ni del Congreso, ni de nuestra fuerza de poder. A diferencia de lo que fueron procesos posteriores, ¿no es cierto? Entonces, vamos, de ahí fue una primera interpretación importante. Esa relación que hubo entre Roldós y Hurtado, que como toda relación de diferentes en democracia tuvo momentos de tensión, también tuvo momentos de complementariedad fuerte, no solamente en la construcción de la representatividad territorial de los dos, de la construcción de estilos y diseños y causas políticos para la construcción de esa representatividad. Los dos venían de partidos diferentes, uno venía de un partido profundamente populista como fue CFP de ese momento, y el otro venía de un germen de un partido de referencia internacional con presencia en América Latina, que era la Democracia Cristiana. Pertenecían a dos estilos de interlocución política con segmentos. Y yo considero que eso es razonable. Yo no considero que eso es malo, no considero que es bueno. Considero que es bueno que en la democracia, sobre todo cuando ha sido fuertemente deconstruida ciertas bases de la representatividad, podamos reconstruir esas bases de la representatividad. Y en ello no me parece mal de que un candidato a vicepresidente cumpla funciones respecto a la misma legitimidad de origen del candidato presidencial, es decir, colabora en la construcción de esa legitimidad de origen, pone parte de esa ecuación con que se presenta y se construye el mandato. No considero mal que el vicepresidente contribuya posteriormente a fomentar las modalidades deliberativas del ejercicio democrático, y eso parece importante. Y en eso puede ser importante que una sociedad de diferencias, de diversidades, esas diversidades se expresan, diversidades de género, diversidades territoriales, diversidades étnicas. No considero mal que un proyecto político se construya entre diversos y que esos diversos confluyan, asuman criterios de representatividad e incluso intereses. Intereses que se construyen en la política es también una política de intereses. Yo, por ejemplo, no considero extraño que, por ejemplo, al cabo de 10 años, quienes en un momento financiaron la campaña del presidente actual, del presidente ahora aparezcan o reaparezcan en otras tiendas políticas, financiando otras campañas. Es la propia dinámica de la política. La dinámica de la política. Yo creo que no cabe este rato hacer ejemplos concretos, pero creo que serán muy reconocidos por la audiencia cómo se han producido estos movimientos de actores en torno a la construcción de esa representatividad. Yo considero esto normal, sobre todo cuando la sociedad vuelve a respirar los oxígenos de la representación. De acuerdo. Muy bien, y para seguir conversando sobre este tema, y para mirar cuál es el escenario actual, quiénes entre las tiendas políticas han presentado ya y han consolidado los binomios presidente, vicepresidente y quiénes no, vamos a mostrarles el siguiente producto. He dicho en primer lugar, ¿no?, que si hay equidad de género en las listas, tiene que haber equidad de género también en la papeleta presidencial, hombre-mujer, como es en las listas. Y creo que por respeto a una región donde está la mayor parte de los electores, que es la costa, tiene que ser de la costa. Bueno, están viendo entre Guayas y Manabí, ¿no? Entre Guayas y Manabí. El tema de Manabí es muy importante por la situación que
que están pasando ellos. Yo tengo clarísimo el perfil de la persona que quiero que me acompañe. Tiene que ser una persona comprometida en las causas en las que yo estoy comprometida. Tiene que ser una persona solidaria, una persona que sienta lo que le pasa a los demás para que se la faje trabajando con los demás. Puede ser, sí, un varón, dentro de los nombres en los que estoy pensando. Creo que una persona que sin duda alguna representa el cambio y que representa la posibilidad de vencer al correísmo, tiene que tomarse en serio el futuro del Ecuador y considerar que el vicepresidente debe ser el principal y el primer consejero del presidente de la República. Andrés, amigo, el pueblo está contigo. Andrés, amigo, el pueblo está contigo. Andrés, amigo, el pueblo está contigo. Pensé en que necesitaba un apoyo fundamentalmente técnico. Jorge es un ingeniero. No te olvides que es quien ha seguido la marcha de los proyectos multipropósito, de las centrales hidroeléctricas, de la eficiencia de las empresas públicas que rinden buena utilidad y la energía limpia, etcétera, etcétera, etcétera. Y además, porque cuando nos encontramos con su familia, vemos muy claramente que es un buen padre, es un buen esposo. Y esa es una de las condiciones que me pone mi esposa siempre. Verás, cuando vayas a seleccionar a la gente, fíjate en qué tal padre y tal esposo es. Porque como uno es en la familia, así es en la sociedad. No es necesariamente cierto. No es necesariamente cierto, pero tiene muchísima razón. Muy bien, como hemos visto, hay varios razonamientos alrededor de cuál debería ser el perfil del candidato vicepresidencial. Solamente existen dos de las propuestas que han completado binomio, no así las otras, quienes de alguna manera han hablado de rasgos o de atributos que debería tener el candidato a vicepresidente o vicepresidenta. ¿Qué opinas tú, Carol, respecto a estas diferencias entre quizá un perfil más técnico, quizá una serie de atributos en el lado humano, en el lado personal, o quizá simplemente la confianza para poder trabajar juntos con el presidente? Bueno, de acuerdo a las respuestas que dieron algunos candidatos, se están fijando en algunas cosas, lo regional y lo de género. Ni lo uno ni lo otro te garantiza un perfil de un vicepresidente. ¿No te parece? No me parece. O sea, que sea mujer o que sea hombre depende de qué. Por completar la fórmula hombre-mujer, regional, para completar la fórmula costa-sierra, porque Manabí está en... O sea, si no fuera por una desgracia natural, Manabí no merecería tener un candidato vicepresidencial. Pero eso querría decir que quizá la presencia de la mujer en la política perdió peso, porque es aproximadamente la mitad de votantes mujeres. No hay esa identificación supuesta del voto femenino con una candidata mujer. No necesariamente porque tú ves a Cynthia Viteri. Cynthia Viteri es candidata mujer, yo diría que de uno de los partidos tradicionalmente más machistas del Ecuador, más autoritarios y más caudillistas que existen, y sin embargo es, como diría Nebot, es el hombre del Partido Social Cristiano para las elecciones. Eso tampoco, ella no es una feminista, ella es una mujer dentro de la derecha muy valiosa, muy inteligente, muy práctica, muy simpática además, logra ciertas adhesiones, pero tiene un discurso absolutamente alineado con la línea, no sé cómo decirla, patriarcal de la visión política del país. El general Moncayo habla de una mujer de Manabí o de la costa como si esa fuera una condición política esencial. No me parece que tenga que ser mujer de la costa. ¿Por qué no hombre de la costa? ¿Por qué no una mujer de la sierra? Para hacer otra vez esa idea viejísima y anticuada del contrapeso regional, no me parece. El candidato del señor Lasso, el señor Páez, que dijo que iba a ser quiteño, para empezar no es quiteño, y ¿cuál es su palmarés político? Una oposición irracional al gobierno, no es una oposición ideológica, no es una oposición que tenga unos lineamientos y una idea de país, tanto en lo político, en lo económico, en lo social, no la tiene un discurso absolutamente blanco-negro, moralista, maniqueísta,
no le aporta nada. Creo que el señor Lasso ha perdido con esa vicepresidencia. Y no lo dice Carol Murillo en un análisis absolutamente coyuntural como el de hoy. Lo dice la gente y lo dice mucha gente con la que converso y que no tienen nada que ver con el correísmo, si es que se quisiera decir que ese es un análisis desde el correísmo. No es así. En síntesis, Carol, ¿hay una lógica entonces detrás del escogitamiento del candidato o candidata a vicepresidencia? ¿O no? Yo diría que hay dos lógicas. La una, que intenta hacer aparecer que el vicepresidente debe ser una figura política que complemente al presidente, al candidato presidencial. Y la segunda es que en el fondo, detrás del vicepresidente hay otros intereses. Y esos intereses concretos que quisieran hacerlos coincidir con una figura representativa que le acumule votos al presidente, se topa con la realidad de lo que hay atrás, de esta búsqueda de una expresión que haga juego con lo que está poniéndose en la tabla en este momento. Gracias, Carol. Luis, ¿en manos de quién está esta elección del candidato ideal, llamémoslo así, o candidata ideal a vicepresidente? ¿Está en manos de un grupo de expertos que quizá a través de una medición de sondeos están tomando en consideración variables como el clivaje regional o el tema de género? ¿O está efectivamente en manos del candidato ya ungido a la presidencia, quien se debería arrogar el derecho de nombrar quién le va a acompañar en la papeleta? A ver, yo quisiera poner algunas líneas de acotación a la visión de Carol. El primer elemento es de que finalmente el vicepresidente o la vicepresidenta es hombre o mujer. No puede ser sino hombre o mujer. Y la acotación de que se lo busca porque es hombre o porque es mujer deja de tener sentido, porque efectivamente el vicepresidente es una figura concreta, precisa, tendrá una edad determinada, tendrá una extracción social determinada, un género determinado, una edad determinada. Finalmente el vicepresidente va a ser siempre una expresión representativa, una construcción de una emisión de un mensaje político a través de su mera. Siempre va a tener que ser alguien, no puede ser una figura abstracta. Y cuando es una figura abstracta no existe. Pero, es verdad. ojo, si es que se está buscando, por ejemplo, como mencionaba Cintia Viteri, un varón, muy bien podría ser un varón, por ejemplo, o en el caso del general Moncayo, quizá está buscando una mujer. No estamos quizá buscando una aguja en un pajar, porque debería cumplir una cantidad enorme, un set enorme de atributos, para cumplir primero con esa diferencia de género, ese equilibrio de género, llamémoslo así, y encima tener no solamente la confianza, estar en la línea ideológica, tener las aptitudes técnicas, de desempeño y de experiencia profesional, etcétera. ¿Me haces de acuerdo tú de alguna vez que fui invitado por quienes preparaban la constituyente boliviana última, que me plantearon junto a un colega extraordinario inglés, Lawrence Whitehead, que hiciéramos un diseño de la constituyente ideal? Y nos plantearon de que esta constituyente tiene que estar formada por tantos jóvenes, porque la población boliviana es de tantos jóvenes, de tantas mujeres, por la población es de tantas mujeres, de tantos indígenas, porque la conformación boliviana es de tantos indígenas, de tantos miembros de tierras altas como de tierras bajas. Entonces nosotros nos vimos, les saludamos a las personas que nos habían contratado y les agradecimos, dijimos, eso no es posible hacer. La democracia no funciona así. La democracia funciona construyendo realidades a partir de este fenómeno que es tener que votar sobre personajes concretos, situaciones concretas, y nunca una constituyente iba a ser una representación exacta a la sociedad. Algunos publicistas quieren construir eso, creen que pueden hacerlo, creen que pueden buscar en los padrones electorales justamente ese perfil, pero eso no existe. Lo que existe obviamente es liderazgos concretos, posibilidades concretas, gamas determinadas de liderazgos que deben ser escogidas por el candidato a presidente, sin duda ninguna, porque forma parte de esta ecuación que él plantea al país. Entonces tiene que ser escogida por él, obviamente, pero como todo proceso electoral es una combinación entre necesidades de comunicación, a veces necesidades de propaganda, y la visión política que tiene ese candidato. Lo más probable, por ejemplo, tomemos el caso, yo creo que el caso del vicepresidente Glass, que va a repetir o él quiere repetir la función, ¿no es cierto? Ahora va a cumplir una función diferente, ahora va a ser la correa de transmisión del poder tras del trono. Eso es lo que va a hacer el vicepresidente Glass en el supuesto no consentido de que sea electo. Es una función
que evidentemente es una degradación a la que ahora cumple. Tiene que cumplir una función ahora, ¿cierto?, de protección, de acaparar, de crear una fidelidad política de la cual se desconfía, y fundamentalmente me parece a mí una función poco vistosa. Eso, ese correo de transmisión nunca ha sido una función vistosa. Gracias, Luis. Y vamos a ir cerrando. Yo quisiera, quizá en 30 segundos, el tiempo de la televisión es realmente perverso. Quisiera que me digas, Carol, en realidad quizá lo que se trate es de buscar a alguien que pueda adicionar unos votos o al menos no restar votos. ¿Puede ser esa una lógica que finalmente algunos candidatos que al menos se perciben o se autoperciben fuertes estarían buscando al escoger su candidato vicepresidencial? Sí, no. A ver, dependiendo de quiénes y en qué región, o sea, si lo pones en el análisis desde eso. Pero mira, lo que decía Lucho es interesante en eso, puede ser hombre o mujer, pero yo propondría solo como un ejercicio de análisis, no en este momento, sino en otro, es el lenguaje que se está usando. O sea, le he oído a mucha gente decir, cuando se trata de Cintia, la palabra varón. No dicen un candidato hombre, un candidato varón. Hay una connotación en esa palabra interesantísima. Bueno, es quizá el dialecto más costeño. En la costa me parece que se utiliza más la palabra varón que hombre. Sí, pero habría que ver qué significa hoy, cuando los debates van por otro camino y se han nutrido de otras vertientes, no necesariamente feministas, pero sí de una integración política de las mujeres, cuando hemos tenido toda la experiencia de la última asamblea, etcétera, muchas mujeres ministras, muchas mujeres en muchos distintos espacios, no siempre los han cumplido con decoro político, no de otro tipo, puede ser, pero hoy pareciera ser, sobre todo en los candidatos que no han encontrado binomio, que lo siguen buscando en la costa, en la región, lo siguen buscando una persona que ponga la cara y que ponga y que no desgaste al candidato presidencial, que no le reste. Que no le merme, que no le reste. Y sin embargo, el primero parece que sí merma muchísimo. Y cuando ves la foto del resto que lo acompaña y que, con los que hace fuerza y con los que aúna pequeñas fuerzas, parece que lo desgasta más. Gracias, Carol. La misma pregunta, ahora para ya ir cerrando este segmento, Luis. ¿Acaso el tema de que no reste votos puede convertirse, por ejemplo, para un candidato que tiene una alta aceptación en el desafío principal, o quizá para quienes tienen menor energía de arranque, llamémosle así, de preferencias electorales, quizá busquen más bien un candidato o candidata vicepresidencial que les impulse hacia arriba? Evidentemente un candidato vicepresidencial está inscrito en una estrategia política. No puede no estar inscrito en esa estrategia política, y esa estrategia política tiene que cubrir vacíos o oquedades que tienen los territorios, tiene que cumplir vacíos y oquedades de discurso, vacíos y oquedades de origen, tiene que evidentemente apuntar a un segmento del electorado y no a otro. No puede haber un candidato vicepresidencial o presidencial omnipresente y omnicomprensivo. Entonces va a buscarse siempre esa construcción de una ecuación. Ahora bien, lo desagradable, yo diría, ¿no es cierto?, es que a veces pueda construirse una opción vicepresidencial simplemente para cumplir una función política secundaria de campaña, ¿no es cierto?, de agresión o de limitar los espacios de otros candidatos y hacer la función de un peón de brega de campaña sin una función institucional y de perdurabilidad en el futuro. Finalmente una campaña es simplemente la construcción de una forma estatal desde la sociedad, es un Estado en ciernes. Entonces yo creo que esas serían las partes desagradables. El resto es parte de una construcción en la que creo que todos tenemos que converger. Y finalmente lo más importante de esto es de que los vicepresidentes, yo miro más el tema desde el lado de la representatividad, formarán parte de una coalición expresada por el candidato, y eso es lo que tenemos que admirar en todos los casos. Muy bien, muchas gracias entonces, Carol, Luis. Todavía hay mucho que discutir sobre este tema. Es un tema que lo trataremos a futuro nuevamente, ya que todavía hay varios de los postulantes presidenciales que siguen buscando su candidato o candidata a vicepresidente o vicepresidenta. Lo que sí está claro en este tema es que existen múltiples factores para poder hacer esa elección. Clivajes regionales, elementos vinculados con el género o el equilibrio de género,
quizá también ciertas propiedades, no solamente de carácter, de imagen, sino también en términos profesionales, esas combinaciones quizá entre alguien más político y alguien más técnico, en fin, una serie de elementos que todavía dan para estirar mucho más allá la discusión. Con ustedes, muchas gracias la noche de hoy y les esperamos el siguiente día lunes a las 22 horas por Ecuador TV con una nueva entrega de A Contramano.